Hoy la palabra de Dios tiene que ser explicada con toda claridad, porque cada vez se hacen guajes. Hasta los padres se hacen guajes para explicarlo porque le sacan. Fíjense, Adán sufrió la primera operación, ¿verdad? Lo durmieron, le sacaron una costilla, de ahí formaron a la mujer. Y cuando vio que era la mujer, que estaba sin pecado, y vio que era toda una mujer, dijo: mamma mía, esta sí es huesos de mis huesos, carne de mi carne, con esta sí la hice, Señor. Y aquella lo vio, y vio a Adán, bigotón, oreja acá, patilla larga, no, sin panza, y dijo: este también, Señor, con esta sí lo hice también yo. Y empezaron a vivir juntos, como marido y mujer, ¿de acuerdo? Luego después, Eva se deja seducir por la serpiente y seduce a Adán para que coman del árbol de la fruta prohibida. Y cuando viene Dios a pasearse por el jardín, entonces empieza a llamar a Adán, pero Adán tenía miedo porque sabía que estaba desnudo. Y Señor, tengo miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Desnudo no es lo mismo que encuerado, ¿eh? Desnudo estaba sin Dios, había pecado contra Dios, le faltaba todo. Y entonces, inmediatamente, le echa la culpa a Eva. Esa vieja que tú me diste, Señor, ella es la culpable. Y ahí empiezan los primeros pleitos conyugales, ¿de acuerdo? Pero a pesar de que allí empezaron los primeros pleitos conyugales, Eva no se separó de Adán, ni Adán se separó de Eva, ¿de acuerdo? Se pelearon, pero se contentaron, ¿de acuerdo? Viene el Señor y nos dice: ¿puede el hombre separarse de su mujer? Hoy en día nos está sucediendo una cosa muy curiosa. Hoy en día, la mujer que se va a casar dice: pues si me va bien me quedo, si no, lo dejo. Y el hombre dice lo mismo. Y el hombre, cuando llega a una determinada edad, dice: pues voy a cambiar esta de 40 por 2 de a 20, ¿verdad? Y están muy felices. Nada más que eso no es lo que Dios quiere. Dios dijo: por esto se unirá el hombre a la mujer y formarán una sola carne y vivirán unidos hasta que la muerte los separe. O sea, no hay vuelta de hoja. Cualquiera que les diga: están divorciados, está bien, viven una vida irregular. No, viven en estado de pecado. Vamos a llamarlo por su nombre. El que vive divorciado y vuelto a casar está viviendo una vida de pecado, porque está viviendo una vida de adulterio. Y hay que decirlo con toda claridad. Eso no quiere decir que se separen de la iglesia, no. Acérquense a ver si Dios los convierte. Pero lo que sí quiere decir es que no pueden recibir la comunión, que no pueden recibir la confesión, que no pueden recibir ningún sacramento. ¿Por qué? Porque están viviendo en estado de pecado. Vamos a aclarar qué es el estado de pecado, para que todos lo comprendan. Una cosa es que yo cometa un pecado hoy y me arrepiento y se acabó. Y otra cosa es que yo tenga que vivir en estado de pecado. O sea, si yo vivo con una señora, como si cualquiera vive con una señora que no es su señora, está viviendo en un estado de pecado. Porque no se está separando de ella, sino que está siempre unida, viviendo en estado de pecado.
Para todos nosotros sería mucho más fácil decir, bueno, se quieren divorciar, pues divórciense. Se quieren volver a casar, pues cásense. Para la iglesia eso sería un alivio. Pero no podemos ir contra lo que dice Jesús, porque ese no es un mandato de la iglesia, es un mandato de Jesús. Y Jesús es Dios, y no podemos ir contra lo que dice Dios. No sé si va quedando claro esto, porque muchas veces dicen, la iglesia es muy dura, yo cometí un error al casarme con esta vieja o con este viejo y tengo que vivir así. La iglesia debería permitirme que viviera feliz con esta otra vieja. La iglesia no te forzó a que te casaras con esa vieja. Tú te casaste con ella porque te dio la gana, en libertad, en plenitud. Y si tú te casas con tu mujer o tu mujer te casas con tu marido, pues nadie te hizo manita de puerco para que te casaras con ella. Ahora, si te hicieron manita de puerco, se puede anular el matrimonio, porque eso significa que no hubo matrimonio. ¿Me explico lo que quiero decir? En la iglesia hay un proceso con un juez donde tú vas y preguntas, este es mi caso. Yo embaracé a mi mujer y el papá me puso una pistola atrás y me dijo, o te casas o te mueres. Y yo me casé. ¿Hay libertad? ¿O no? No había libertad. ¿Hay voluntad? Pues no, tampoco había voluntad. Lo que había es un miedo del demonio de que me pegara un tiro. ¿O no es cierto? Entonces se presenta ese caso ante el juez y el juez dice, como aquí no hay libertad, el contrato es nulo. No existe el contrato. Y entonces se anula el matrimonio. ¿Está claro? Pero mientras no haya ese proceso del juez que dictamine si hay o no hay matrimonio, ustedes están casados. Y si se vuelven a casar, cometen adulterio. Y si cometen adulterio, estarán viviendo en pecado. Hay muchos padecitos que llegan y dicen, bueno, te voy a dar una bendición. No es un matrimonio nuevo, pero te voy a dar una bendición para que vivas con esta vieja. ¿Cómo puedo yo bendecir un pecado? Yo te voy a dar una bendición para que vivas en pecado. Absurdo, ¿no es cierto? Es una tontería. Entonces no se crean cuando les digan ese tipo de cosas. Crean la verdad de Cristo. Cristo dice con toda claridad, el que se casa con una divorciada comete adulterio. La que se casa con un divorciado comete adulterio. Y no hay vuelta de hoja. Yo quiero dejar esto bien claramente asentado en medio de nosotros para que no haya engaño. Muchas veces hay quien engaña, yo no engaño. Yo tengo la obligación de decirles la verdad. Padre, yo llevo 40 años en estado de adulterio. ¿Cómo le puedo hacer? Tengo hijos, etcétera. Muy bien, haz un juramento de que vas a vivir en el mismo techo, pero como hermano, sin tener relaciones con tu mujer. Y yo te puedo perdonar eso. El que vivas sin tener relaciones. No sé si me expliqué también. El pecado es tener relaciones con tu mujer, no el vivir bajo un mismo techo, sino el tener relaciones con ella. ¿Está claro? Entonces, quedamos claro en eso. No existe en la iglesia capacidad de divorciarse. Eso no existe en la iglesia. Ojalá y pudiera existir, pero no existe. ¿Por qué no existe? Porque Cristo lo prohibió. No lo prohibí yo, no lo prohibió el Papa, lo prohíbe Cristo.
¿Está claro? Y ante Cristo no podemos decirle, ¿sabes qué, Cristo? Te equivocaste. Dios no se equivoca. Suficientemente claro, ¿verdad? Y luego, cuando le dicen, dejen que los niños vengan a mí, el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir? El niño pone su confianza en sus papás, ¿no es cierto? Un niño, ¿por qué dice Cristo que hay que hacerse como niño? Un niño es el que pone su confianza no en el dinero, no en las cosas, no en la influencia, sino pone su confianza en su papá y en su mamá. ¿De acuerdo? Bueno, tú te tienes que hacer como niño poniendo tu confianza en tu Padre Dios. Esa es la situación. Si no pones tu confianza en tu Padre Dios y tienes tu confianza en el presidente o en o en el diputado o en la lana que tienes o en tu fuerza, pues estás frito. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Está claro? Eso sí creo que tiene que estar claro. ¿De acuerdo? Entonces vivamos así como Dios manda. Y los que no estén viviendo como Dios manda, procuren vivir como Dios manda. ¿De acuerdo? Y que Dios nos bendiga a todos. Yo tengo como obligación decir todo esto. Tengo como obligación. ¿Por qué? Porque como pastor tengo que ser un pastor que les dice la verdad. Como guía, como maestro, como padre, tengo la obligación de decirles la verdad, no de echarles cuento. Y la verdad de Cristo la acabamos de escuchar. Entonces, echémosle ganas para vivir de acuerdo con esa verdad que aprendemos de Cristo Jesús. Gloria a Dios.